Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari. Hoy estaremos hablando de la Ley Educacional para Individuos con Discapacidades. La ley, por sus siglas en inglés, IDEA. Comencemos. Vamos a hablarte hoy de 8 cosas que el Estado de Nueva York quiere que tú sepas si tu hijo se encuentra aquí. Y vamos a hablar de las 10 garantías que tiene esta ley, porque no solamente la ley cubre a tu hijo con alguna discapacidad, sino también te cubre a ti como padre de un hijo, de un niño, ¿verdad? Con necesidades especiales. Algo también que te quiero decir antes de comenzar con la información que tengo es que la Isla del Encanto, Puerto Rico, goza de estar bajo esta ley también. Esta ley es federal, por lo tanto, Puerto Rico, eres elegible para todo lo que voy a decir ahora, con excepción de las 8 cosas que Nueva York quiere que sepas. Porque los estados se reservan ciertas opciones, ¿verdad? La como te digo, la ley los protege también a ellos. Así que vamos a comenzar hablando de esas 8 cositas que el estado de Nueva York quiere que tú sepas. Recuerda que IDEA cubre a tu hijo de 0 hasta que se gradúa de la escuela superior, ya sea a los 21 años en el estado de Nueva York o los 22 años en el estado de la Florida. ¿Ves como te dije? Cada estado se reserva ciertos derechos. Okay. Ahora bien, Nueva York dice que debes saber que no todos los niños con un retraso en su desarrollo mental son elegibles, ¿verdad? Para, para recibir intervención temprana. También Nueva York dice que la intervención temprana no va a sustituir la ayuda que te pueda dar tu médico. Lógico, porque intervención temprana lo que tiene es terapias, ¿verdad? Que ayuden a tu hijo a desarrollar y a ir a la par con los niños de acuerdo a su edad. Una sugerencia, cuando tu hijo, ¿verdad? Nace tu hijo y si estás ahora mismo en este momento en que tu bebito no pasó el examen de audición, porque cuando nacen los doctores le hacen muchos exámenes, ¿verdad? Si no pasó el de la vista y así por el estilo, ve a tu condado, pide que te le hagan evaluaciones y entonces hay una gran posibilidad de que tu hijo entre a recibir este tipo de servicio. También si tu hijo tiene 2 años y no tiene el vocabulario que debe tener un niño de 2 años, pregunta en la escuela, pregunta a tu doctor cuántas palabras debe tener tu hijo. A veces nosotros decimos, no, si él habla, es porque tú entiendes a tu hijo. Tú entiendes este idioma de tu hijo, pero no quiere decir que habla. ¿Me entiendes? Así que búscalo a vida y por haber para que puedas ayudar a tu hijo. ¿Ok? Por favor, mamá, sé razonable en muchas cosas. Porque a veces nos cerramos en no querer aceptar un diagnóstico. Y esta información que yo tengo aquí específicamente en mi conferencia de la aceptación del diagnóstico habla mucho sobre estas. Hoy va a ser solamente sutil, voy a hablar por encimita de ellas, ¿ok? Te recomiendo que vayas y busques esa conferencia que di y te va a servir muchísimo. Así que, continuando, la número 3, tu doctor puede decir cuántas horas quiere que tu hijo tenga intervención en cualquier de las terapias que le van a dar, pero el centro decide cuántas horas van a hacer. Ahora bien, si tú haces como yo, que te encargas de que el doctor tenga evaluaciones de otros lados, contractors, ¿verdad? Y que se reinforce esa necesidad que tiene tu hijo con ¿cómo te digo? Con información, entonces el centro le va a dar a tu hijo lo necesario, lo que tú estás pidiendo, porque recuerda, tú estás pidiendo educación justa para tu hijo, no es para ti. Así que esa es una de las cosas que yo te recomiendo, que cuando el doctor haga una prescripción, el doctor tenga, no solamente haga la prescripción, sino que envíe información, documentación, que reinforce ese request, eso que ustedes están pidiendo. Ok, la número 4 dice que ahí se le va a hacer un IEP a tu hijo, un plan de educación individualizada, lo que llamamos en Puerto Rico un PEI. O sea que si tu hijo en la casa le están dando terapia del habla, tu hijo tiene que tener un PEI. Y tú tienes que haberlo filmado. No es que venga, te mando una terapeuta. No, las cosas no son así. Trata de hacerlo siempre por la ley y que tú estés envuelto en lo que es la educación de tu hijo. Y esta es educación a temprana edad. Early Intervention, bajo IDEA. La número 5, más no siempre es mejor. En nuestro caso, la discapacidad de mi hijo es autismo. Por lo tanto, llegó un punto en que yo no quería que lo siguieran sacando del salón de clase para darle terapia porque
para mí entender y para lo que yo estaba estudiando sobre el autismo, yo necesitaba socialización. La socialización para mí era bien importante. Y esto engrana en lo que la necesidad de John, ¿verdad? Más no siempre es mejor. La número 6, hay un grupo que se llama el IFSP. Es el Instructional Support Team. Estas personas están compuestas por la principal, la maestra, terapeutas, muchas veces una consejera o una psicóloga. Y este es el grupo que te va a ayudar a ti a envolverse, a crear ese IEP para tu hijo. La número 7 dice que el team o el grupo solamente trabaja durante la mañana, las horas del día, no durante la noche. Y la número 8, que Nueva York quiere que tú sepas, es que tu hijo va a salir de ese servicio, se gradúa de esos servicios cuando las metas en ese IEP se hayan cumplido. Supongamos que tu hijo lo que tiene es un problema en caminar. Se empieza a procesar intervención temprana hasta los 3 años, pero si antes de los 3 años se alcanzan esas metas, tu hijo puede graduarse del programa. ¿Ves el punto? Ok. Ahora bien, vamos a hablar entonces de las garantías que tiene IDEA. IDEA tiene 10 garantías. O sea, 10 cosas que son bien importantes que tú las sepas porque esto te va a ayudar a ti a defender los derechos educacionales de tu hijo. La número 1 es que todas las cosas que te den, las explicaciones tienen que ser por escrito. A ti nadie te puede decir esto y esto y aquello. No, dámelo en blanco y negro. ¿Ok? La segunda garantía es que tu papá, tu mamá, formas parte importante de este grupo que va a crear el IEP. Ese IEP no se puede hacer sin ti. La número 3 es que tú tienes acceso a expedientes y también puedes solicitar hacer correcciones en esos expedientes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando a John Anthony se le hizo un IEP que estaba en educación, estaba como en 4º grado, se escribieron unas cosas en ese IEP que a mí me incomodaron. Pero yo decía, pero si él no hace esto en la casa. Empecé a buscar en el IEP si había una meta que corrigiera eso y si habían unos objetivos o benchmarks que estuvieran de acuerdo a lo que se decía, y no existían. Por lo tanto, reabrí el IEP y exigí que se quitara eso, porque no podían hacer una meta de algo que John Anthony no estaba haciendo. Pero, ¿qué me estaba diciendo a mí? Que probablemente eso fue un copy-paste de otro estudiante. Así, mamá, yo siempre te aconsejo, no engavetes el IEP. Estúdialo, analízalo. Acuérdate que es la educación de tu hijo y que tú estás haciendo una alcancía para que cuando ese niño ya tenga edad suficiente, si tú ya no estás, que el que se quede con tu hijo pueda lidiar y es más, que sea fácil para los demás y para ti misma y para tu hijo. Recuerda eso, por favor. La número 5 dice que el consentimiento de las evaluaciones necesita tu firma. Nadie te puede evaluar a tu hijo si tú no firmas. La número 6 dice que tienen que darte notificaciones previas antes de cualquier cambio en el IEP. ¿Por qué? Porque el IEP es un contrato legal. Tenlo siempre en el grillito de tu mente, como siempre digo. La número 7, que tiene que ser en un lenguaje comprensivo. Okay. Aquí entra lo que es los contractors. ¿Por qué? Porque tiene que ser en tu idioma y tienen que traer a alguien que te traduzca. Si tú no entiendes, y si estás en Puerto Rico, obvio que va a ser en español este meeting. Pero si estás aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En cualquier estado de acá, de la nación, va a ser en inglés. Y si tú no entiendes el inglés, te van a traer a alguien de afuera para que traduzca. Pero él te va a traducir exactamente lo que estén diciendo. Tristemente, hay personas que van a traducir y ellos no entienden tampoco. Se pueden perder. ¿Por qué? Porque los maestros empiezan a hablar en un tecnicismo. Ellos están acostumbrados a eso, es el sistema. No siempre, yo he estado en IEP y traduzco, pero no siempre van a tener una traductora que esté tan envuelta en lo que es un IEP como yo, ¿verdad? En la que es la construcción de este contrato legal. Búscate a alguien que sepa, mamá. Recomendación, recuerda la alcancía para tu hijo. Ok, las evaluaciones educativas tú puedes exigir que sean contractors. Esa es la 8. O sea que ellos tienen un psicólogo, tú dices no. Yo quiero que el doctor ahora me mande a un psicólogo. Tú tienes derecho a eso. Y Medicaid, Medicare
o la misma escuela tienen que hacer los esfuerzos para poder ayudarte en eso, porque eso es una de las garantías que tiene IDEA. Los derechos de Stay Put. Stay Put dice que si tú vienes de la isla con un IEP aquí, aunque esté en español, ellos tienen que ver cómo lo traducen y tienen que honrar ese IEP. Darle a tu hijo, si es 3 veces la terapia, 3 veces. En lo que ellos consiguen o hacen un nuevo meeting y recrean un IEP. Stay put. Recuérdate bien de eso, mamá, porque muchas veces rompen la ley ahí. La IEP es un contrato legal. La número 10 te dice a ti que las opciones de resolución y disputa son negociables con la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Esta me encanta a mí. Esto yo lo hice. Te pueden traer un mediador. Si sigues diciendo que no y ellos que sí, tú que no y ellos que sí. ¿Cuál es lo otro? Tú tienes una resolución y esto se llama hacer un impartial hearing. Abrir una audiencia imparcial. Y esto es que se lleva a la escuela a corte. No es fácil, no estaría fácil, pero no es imposible. Yo lo hice. Tú también lo puedes hacer. Si te empujan tanto, recuerda. A mí me decían, pero señora López, ¿qué es lo que usted quiere? Y me explotaba. ¿Por qué? Porque yo no quería para mí, yo quería para mi hijo educación justa. Como dice Haití. Bueno, mis amores, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Recuerden, hay 8 cosas que el Estado de Nueva York quiere que sepas. Hay 10 pautas importantísimas que se llaman garantías en IDEA, que son que te están defendiendo a ti como padre de un niño con discapacidad o con un niño que tiene necesidades especiales. Recuerda, un IEP no necesariamente es que tu hijo va a estar en educación especial, pero si tuviera la necesidad de estar en educación especial, acéptalo, mamá. Brega con eso, porque los vas a estar ayudando. Recuerda, es educación justa para tu hijo y tú eres la que lo va a estar buscando. Y una recomendación es, haz todo lo posible porque esos IEP estén al pie de la letra antes de que tu hijo llegue a la escuela intermedia. Porque una vez que llegue a la escuela intermedia, la ley dice que tu hijo tiene derecho a estar incluido en ese IEP. Es decir, que los meetings lo van a traer a él al meeting también. Y si a veces los muchachitos se ponen rebeldes y dicen, ya yo no quiero estudiar más, o yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, tienen que tomarlo en consideración a él también. ¿Ve? Así que mi recomendación, empápate de la información, actualiza tu vocabulario, hazle caso a este grillito que siempre te dice hay algo mal o hay algo bueno, busca información. Si no entiendes el idioma, por favor, consigue a alguien que traduzca, pero exige. En la escuela también tienen un traductor y este traductor entiende lo que es una IEP, entiéndelo, porque yo no quiero a alguien que venga solamente a traducir como el papagayo. Yo necesito estar segura de lo que estoy filmando. Recuerda que puedes reabrirlo también. Y ya en otras conferencias te he hablado sobre eso. Te recomiendo que, ¿verdad? Ya tengo como algunos 15 o 16 videos. Los puedes checar y vas a conseguir información muy valiosa. Puerto Rico, un beso bien grande porque ustedes también están cubiertos bajo IDEA. ¿Okay? Se cuidan mucho. Denle like. Espero que se suscriban y que compartan. El conocimiento hay que compartirlo, no nos podemos quedar con ello. ¿Ok? Cuídense. Chaito. Nos vemos la semana que viene. Voy a estar hablando sobre el 504 y voy a hablar otras cosas importantes del IEP. Recuerden, el IEP es un contrato legal. No se olviden de eso. ¿Ok? Todo lo que esté escrito ahí se tiene que dar. Si no se da, ustedes pueden luchar que se haga. Y que respeten la educación de su hijo o de su hija.